Muy buenas, mis hermanos. Feliz domingo en el nombre de Jesucristo. Eh, Dando gracias a Dios por darme esta bendición de compartir su palabra, la cual nos ayuda a hacer la voluntad de nuestro Dios, hacer su obra y caminar junto a Él en luz y no en tinieblas. Y nos ayuda a conocer los tiempos de nuestro Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que nos ayuda a conocer los tiempos de nuestro Dios? El Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros y que está sobre nosotros. Cuando vamos a Juan capítulo 6, versículo 63 nos dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque esta palabra de la Biblia, mis hermanos, es un libro espiritual. Y la palabra escrita en la Biblia es Cristo encarnado en ella. Él dice en su palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Ahora bien, ¿por qué las palabras de Cristo no pueden pasar? Porque Cristo es eterno y todo lo que sale de Él es eterno. ¿Por qué nosotros, lo que somos hijos de luz, somos eternos? Porque nosotros pertenecemos a la vida verdadera, la cual es Jesucristo. Y nosotros somos su rama atado a Él. Porque nosotros también somos de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 6, que nos los explica muy claramente. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 8. Dice, ¿acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, que es el Espíritu Santo, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. ¿Ves esa promesa tan hermosa? Por eso nosotros también somos eternos, porque somos de Él. Nos fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. Y que nosotros, así como morimos en Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Ahora bien, vamos a Romanos capítulo 8 y 11, que nos aclara un poco más por qué nosotros vamos a estar con Cristo. Acuérdense que Juan, en el capítulo 6 versículo 63, dice, el que dice que el Espíritu que da vida eterna. Vamos a a Romanos capítulo 8 versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, ¿cuál es el Espíritu de aquel? El Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, mora que en nosotros, en su pueblo santo, en las piedras vivas, en los hijos de luz. El que resucitó a Cristo de entre los muertos también le dará vida a nuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en nosotros. Juan 6 dice, el Espíritu Santo da vida eterna. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? En su iglesia, en su cuerpo, cuáles somos nosotros como piedras vivas. Por eso somos piedras vivas, porque vive el Espíritu Santo en nosotros, no por nosotros mismos, ni por nuestra fuerza. El esfuerzo humano no hace nada. El esfuerzo humano no nos da vida eterna. El Espíritu sí. Y aquí lo dice claramente. Por eso he titulado el mensaje de hoy, el Espíritu está en mí y sobre mí. El Espíritu está en mí y sobre mí. ¿Para qué está en mí? El Espíritu está en mí para guiarme. ¿Y para qué está sobre mí? Para dar a los demás y guiar a los demás.
Vamos a Lucas 4:1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. ¿Ve que cómo lo explica la palabra? Lleno del Espíritu Santo porque está dentro de él. ¿Y lo llevó a qué? ¿Lo guió a dónde? El Espíritu lo guió al desierto. Aquí vemos claramente. El Espíritu te guía. Lo podemos ver en el libro de Hechos, como en el libro de los Hechos podemos ver la manifestación del Espíritu Santo, cómo guiaba a los apóstoles. A Pablo le dijo, ve allí. Acuérdense también cuando Andrés le predica al, al, al etíope, mis hermanos. Le predica al Señor que iba de camino, que estaba leyendo el libro de Isaías. Él lo guió. Acuérdense, el Espíritu Santo está en ti para guiarte a donde Él quiera. Ahora bien, ¿está sobre nosotros? Ahora lo vamos a ver. En Lucas 4, versículos 16 y 18. Lo vamos a ver claramente. Dice, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso, y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Este versículo, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, se puede encontrar, va a concordancia con el libro de Isaías en el capítulo 61, versículo 1, 750 años antes de que Cristo empezara su ministerio aquí en la tierra. Ya Isaías habló del Mesías. Y aquí vemos Jesús, lo primero que hace cuando llega a la sinagoga de Nazaret es relatar lo que ya estaba escrito por Isaías. Ahora bien, Jesús también tenía los 7 aspectos del Espíritu Santo, lo cual podemos ver en Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 podemos ver la llenura que tenía Jesús del Espíritu Santo y de las funciones que el Espíritu Santo hacía en Jesús, lo que él poseía, los atributos. Decía, un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Aquí cuando dice del tronco de Isaí, claramente está hablando ¿de qué? De Jesucristo. La promesa que le hizo Dios a David en 2 de Samuel capítulo 7. Aquí está hablando de Jesucristo, que él iba a obtener esto del Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Y otras cosas que dice más abajo, pero vamos a dejarlo aquí. Por eso Jesús tenía tanto poder en él, porque él tenía los mismos atributos del Padre. Lo que tiene el Padre tiene el Hijo y lo que tiene el Hijo tiene el Padre. Porque acuérdense que Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Jesús era un hombre, como dice aquí en Lucas capítulo 4, versículo 1, era totalmente lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el poder de Dios que mora en nosotros y actúa en nosotros para hacer las obras de Dios. ¿Cuáles nombres se le da al Espíritu Santo? Bueno, en la antigüedad se le llamaba el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Jehová.
Se le llama Espíritu Santo, también se le llama consolador, abogado, depende de la traducción de la Biblia. La Reina Valera en Juan 14, Jesús le llama consolador y la NTV le dice abogado. También vemos que en Romanos capítulo 8, versículo 9, se le llama Espíritu de Cristo, que es el único versículo que dice Espíritu de Cristo, creo, si no me equivoco, en toda la Biblia. Perdonen si me equivocara, que me corrija, no pasa nada, así aprendo algo más, pero creo que es el único versículo que dice Espíritu de Cristo. Versículo 8, también dice Espíritu de Dios, en el mismo versículo. Y en Jueces podemos ver también, como le dije, Jueces 15:14, cuando viene el Espíritu sobre Sansón, se dice Espíritu del Señor, también puede ser Espíritu de Jehová. Tiene varios nombres, mis hermanos. Ahora bien, Dios en su amor a su pueblo santo, el cual es el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia, nos proveyó de dones espirituales, no para vanagloriarnos de ellos, sino para edificarnos y vivir en armonía. Los dones que Dios nos dio, mis hermanos, del Espíritu Santo, que vienen de Dios, no de nosotros mismos, no es para mirar al hermano por encima del hombro, sino para edificarlo a ese hermano y vivir en armonía con él. Primera de Corintios, capítulo 12, 6 y 11 habla de los dones espirituales. ¿Y para qué? ¿Qué función hacen los dones del Espíritu Santo? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. También el Espíritu Santo nos da de su fruto para luchar contra los deseos de la carne, lo cual podemos ver en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Algo muy importante, mis hermanos. Si usted tiene dones y no tiene fruto, usted va a ser totalmente un hombre soberbio de Cristo. Porque el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo y nos ayuda a caminar como Cristo caminó aquí en la tierra. Pablo lo escribe claramente en 1 Corintios 13 que tú puedes tener el don de lenguas, el don de sanidad, el don de ciencia, el don de fe, pero si no tiene amor, no tiene nada. Eres un ruido. En pocas palabras, eres un hipócrita porque lo que tienes no los usa para que Dios, no los usa para hacer la obra de Dios correctamente, sino para tu propio beneficio. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Y lo que no tienen los frutos del Espíritu Santo es una rama que está apartada de Cristo. Acuérdense del libro de la iglesia de Éfeso, perdonen mis hermanos. Era una iglesia que hacía todas las cosas, que se veía muy bien, pero lo hacía en su esfuerzo humano, porque había perdido su primer amor. Estaba quitado de la vid, estaba separada de la vid. Y Cristo le dice, arrepiéntete. Y vuelve atrás. Vuelve a mí. También lo podemos ver en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 podemos ver las palabras que Jesús usa. 15, versículo 4 y versículo 5 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Para nosotros tener ese fruto, nosotros tenemos que tener una comunión con Cristo en su palabra y en la oración. Porque la palabra de Cristo es lo que llena al Espíritu Santo que vive en nosotros. El Espíritu Santo es parte fundamental de un cristiano. Aunque muchas congregaciones a veces lo tienen al menos, no, el Espíritu Santo, uno lo tiene al menos y otros lo sublevan más de la cuenta. No lo dejan que el Espíritu Santo actúe en ellos. No voy a mencionar
congregación porque no es lo que aquí quiero enseñar. Quiero enseñar que el fruto del Espíritu Santo es fundamental en nuestra vida porque es lo que refleja el carácter de Cristo. El amor, la fe, el gozo, la benignidad, el dominio propio. Todo eso representa el carácter de Cristo. Y si tú no tienes el carácter de Cristo, el don que Dios te dio no lo va a utilizar como debe de utilizarlo. Así que hermanos, el Espíritu Santo está en ti, dentro de ti para guiarte y sobre ti para dar y guiar a los demás. Ahora vamos a Romanos capítulo 8 de nuevo y vamos a dar un último versículo que es una promesa. Y dice, porque perdón mis hermanos, Romanos capítulo 8 versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí lo dejo, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Sean guiados por el Espíritu Santo y acuérdense, Cristo viene pronto. Acuérdense que en Él solamente podemos llegar al Padre. No hay otro hombre que te lleve al Padre, solo Jesucristo. Duela a quien le duela. Porque sé que mucha gente se pregunta, ¿por qué Jesucristo solamente? Porque así lo decidió el Creador, el autor de todo, Jehová de los ejércitos. Dios los bendiga, que Dios les dé paz y proveen ustedes lo que ustedes necesiten en su voluntad. Amén.